Yo no soy ingeniero, ¿cierto? Y yo no soy, tampoco soy product manager, tampoco soy diseñador, pero sí soy un builder. No importa el cómo, siempre vas a encontrar la manera de construir esa solución para entregar el valor extraordinario. Uno habla y uno no se imagina que una persona de Latinoamérica, o sea, y pues lo hablo como que uno mismo se autolimita, ¿no? Como que, uy, que en la TAM se ganaron una hackathon mundial de Vercel. Que la tecnología cambia y evoluciona muy rápido, pero hay un problema en la ecuación. Hay una parte de la ecuación que no evoluciona rápido. Mucho se habla de los nuevos roles que van a surgir gracias a la inteligencia artificial y ya se está empezando a hablar de las nuevas estructuras de los equipos. Y justo esta semana, Dani, me encontré con un post muy interesante que hablaba sobre como esa triada mágica que ha existido durante muchos años, que es el PM, el ingeniero y el diseñador. Y que con esta triada era que tú podías generar productos, podías generar los MVPs e irlos a validar en el mercado. Sin embargo, todo esto empieza a transformarse y en el post hablaba de dos roles interesantes y uno es como el builder y el otro es el seller. Entonces, como ya este builder empieza a tener como las características de esa primera triada y pues tenemos el seller. Incluso yo a- me atrevería a decir que en etapas incluso mucho más tempranas el seller ni existe porque es como tú mismo que haces tu producto o la solución que se te ocurre y tú Sí, mismo vas y la validas. sí. Pues yo pienso que eso que dices es como volver a los principios y la IA nos ha permitido volver a esos principios. Un ejemplo es con eso que acabas de decir, nosotros que hemos emprendido, tú sabes que uno, si uno empieza y uno es una sola persona, digamos, si uno emprende como emprendedor solo y tú eres todo, tú eres el builder, tú eres el que vende, tú eres legal, tú Ujú. eres todo. Pero también a medida que vas validando la idea, vas delegando las cosas que menos te gustan. Entonces creo que ahí es donde se empieza a separar. Y yo, por ejemplo, yo también diría, no, listo, yo me quedo con lo de building y delego y me busco un co-founder que sea de ventas. Y otra persona puede decir, no, yo vendo lo que sea, yo me busco un co-founder que esté ahí construyendo. Entonces, ahí es donde se va separando y lo que nos ha permitido la inteligencia artificial, entendiendo esa triada que tú dices de product manager, ingeniería y diseño, es colapsar y que una sola persona pueda tener las herramientas necesarias para hacerlo todo. Entonces, a mí es como volver a los principios, porque si tú piensas en las startups que hemos empezado nosotros desde cero, han tenido esa facultad, como tú lo decías, de ser más que un montón de ingenieros o tener equipo de ingeniería o diseño. Cuando empezaron cero cero siempre era una persona que vendía y una persona que construía, ¿cierto? Y eso es como como lo normal entre el CEO y el CTO, o entre el CEO y un head of sales o algo Y así. sabes, yo creo que algo que, por eso yo siempre he hecho como tanto clic con las startups, es por eso mismo, porque igual creo que yo nunca he dicho como, ay, soy diseñadora, Sí, soy PM, soy yo, pero no, o sea, como eso. que a mí me gusta como fluctuar, Sí, 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 sí. ¿sí? Entonces, como que eh, eso Bueno, creo que ha sido una ventaja y para... sí, 100% de acuerdo contigo y yo soy igual, o sea, yo soy exactamente igual, yo tampoco es como, ¿usted qué hace? Y uno es como, yo no soy ingeniero, yo Aunque no soy, todos me digan que ingeniero. exacto, yo no soy ingeniero, ¿cierto? Y yo no soy, tampoco soy product manager, tampoco soy diseñador, pero sí soy un builder. Y eso ha sido lo que yo siempre he dicho, no, a mí me gusta construir, yo soy, y si en los estados y en las cosas que he hecho a través del tiempo, de los años, yo siempre me he puesto con ese rol de decir, yo soy builder, yo construyo, yo soy un constructor digital, bueno, un millón de formas que nos hemos inventado de hacernos un poco de Los branding y startup marca, developers en su startup momento. developers, exactamente, todo eso alrededor de este tema de builders. Y es algo que nosotros hemos tenido como muy claro, yo creo que porque tú y yo somos así, le hemos dado mucho énfasis a eso desde hace muchos años, pero hoy en día la inteligencia artificial como que nos ayudó a probar a estar correctos. Entonces, Comprobar esa tesis también. correcto. Porque yo creo que en su momento también, de cierta manera, éramos juzgados Sí, por también ser como tan agnósticos a la tecnología, ¿no? Entonces, cuando al principio listo, sí, JavaScript y sí. React, React Native, porque era lo que había. Pero entonces ya después como empieza a entrar el Low low Ajá. code y demás, y entonces la gente como, no, eso no sirve, eso no Sí. escala, y eso fue cogiendo forma hasta que Y llegó siempre, y exacto, eso que dices de low code habla muy bien
y muy interesante de nuestra historia, porque también siempre hemos estado en este momento, nosotros sí hemos estado en este momento antes. Para muchos este momento es nuevo, pero para tú y yo el momento no es nuevo, el momento ya lo hemos vivido antes. ¿Y qué quiero decir con eso? Cuando nosotros estábamos haciendo este como pivote a low code y usábamos mucho Bubble y estas herramientas para crear nuestros productos en algún momento, siempre nosotros cogimos también es un poco al inicio, lo del low code hace muchos años, 6 7 años, y, y fuimos como muy pioneros en eso cuando la gente era muy incrédula, ¿te acuerdas? Así que como Sí, que sí, cuando tuvimos esa primera reunión con el equipo, dijeron eso mismo, eso no escala, eso no sirve, eso no sirve para producción, que son las mismas cosas que hoy en día escuchas con con la la gente de IA. la IA, sí, es como, Sí. nada, la IA solo hace prototipos, la IA solo hace eso, Alucina. exacto, pero todos, como ya hemos estado ahí antes, todos sabemos para dónde va esto. Y lo mismo pasó con el low code. Yo creo que el low code no tuvo tiempo de madurar tanto porque llegó la IA y Y lo se lo arrasó, devoró. exacto. Pero iba madurando y iba cada vez demostrando más capacidad de producción, que era lo que nosotros le habíamos apostado. Entonces nosotros ya hemos estado acá, ya hemos visto ese desarrollo y ya conocemos eso. Entonces ya tenemos mucha más experiencia que solo venir a decir que en los últimos meses o el último año estamos con esto de los builders. Tenemos mucha experiencia con el tema de los builders, pero empecemos A a definirlo. definirlo. ¿Qué es un builder? Exacto. Para ti, ¿qué es un builder? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo definirías? Yo creo que el builder es la persona que quiere solucionar problemas Ujú. y eso también lo hemos hablado bastante de como listo, que incluso pues, haciendo como un mini paréntesis es, bueno, ¿qué necesitan? Y te preguntan, ¿no? Como los papás de tus amigos, así, bueno, si mi hijo quisiera estudiar algo que, entonces siempre es como que quiera solucionar problemas. Sí, Eso es como, lo como el eje clave. central, como Sí, lo más clave. Entonces yo diría, un builder es una persona que quiere solucionar problemas claro. sin importar el cómo. O Sí, sea, quiere solucionar un problema. Para mí, eso es un builder. súper. Yo diría que es una persona que puede entregar, que está obsesionado, y eso tú sabes que siempre lo he tenido, esa, como, esa obsesión con entregar valor o generar valor extraordinario. Y yo creo que esa parte es clave. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que tú dijiste al principio me parece clave y es cómo me identifico yo. Y la gente a veces se identifica con un rol Mm, y dice, no, yo soy diseñador, yo soy ingeniero, yo soy tal, pero también poco entienden o no acaban de entender que para generar valor se necesitaba, anteriormente se necesitaba muchas de estas roles juntos para poder crear una pieza de valor. Y lo que hace la IA es para la gente que está obsesionada con entregar valor, con generar valor, es que te permitió colapsar todo eso a una sola habilidad que ahora puedes utilizar para entregar ese valor directamente. Y eso me parece que es clave. Entonces, eso de cómo me identifico me parece que es clave en definir los builders. Y un builder es alguien que, para mí, lo diría, está obsesionado con generar valor extraordinario, quiere construir, quiere, como bien lo dices, entender un problema y solucionarlo. Y creo que de ahí parte también la definición que yo tengo súper clara. sí, y que es muy agnóstico a la herramienta, porque a la final es como, no importa el cómo, siempre vas a encontrar la manera de construir esa solución para entregar el valor extraordinario Exacto, a un mercado. exacto. Y se trata de eso, entregarlo de principio a fin. Y mucha gente no quiere también esa responsabilidad de entregar algo principio a fin y se han quedado en como que cada uno tiene esa capacidad también de armar sus límites, ¿cierto? Y los límites en los cuales cada uno entra son los que han escogido. Yo digo, porque yo también he escuchado eso, yo he escuchado gente que me dice, "Vea, yo soy el mejor ingeniero, pero a mí no me pida y no me hable de producto, Mm. ¿cierto? O por el contrario, ¿no? Yo soy como, yo nunca he hecho producto, yo solo soy diseñador, también lo he escuchado. Y siempre como que nosotros nos vamos construyendo nuestra cajita. Yo siempre la veo como, ese es, y es como, bueno, ese es el borde de lo que es mi mundo. Y uno lo va construyendo, ¿cierto? Sí, hay una frase que me gusta mucho y es, los límites del lenguaje son los límites de tu mundo. Ujú, Entonces es como si yo empiezo ya a definirme como en un rol específico, va a ser más difícil para mí poder mutar. ujú, Entonces, cuando uno tiene esa flexibilidad de decir, ok, bueno, tengo una base en esta área, puedo tener otra base en esta otra área y bueno, eso como me va formando y me va forjando
entregar valor de otra Sí. manera. Y que incluso hace poco también hablaba con las chicas, con Majo y con Luz, que nos ayudan aquí a producir este podcast. Y por cierto, estamos estrenando aire y estamos súper Estamos fresquitos. fresquitos. Les decía como que hay algo que es como, siempre se habla como el generalista y el especialista. Y Ajá, también como que, bueno, que los perfiles en forma de T también, ¿no? Y ahorita hay algo que son los perfiles en forma de M. ujú, Entonces es cuando tú tienes dos áreas de expertise fuertes unidas por una base. ujú, Entonces es como por ejemplo, y si pensamos en esa triada, entonces listo, yo he sido un poco más de producto y diseño, no soy ingeniera, ujú, pero tengo una base sí, y esa base me une estas dos características. Eso es lo que me permite a mí ser una mejor builder, sí, porque y que ahorita con IA, obviamente con lenguaje natural y demás, o sea, es una locura lo que uno puede hacer claro, y que ya no dependo de el decir: ingeniero. "Oye, mira, tumbé esta página en WordPress hace 8 años", Sí, 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 un buen recuerdo. y que me las restauren en unas cuantas horas. Sí, eso es curioso porque yo también tengo una M ahí y yo soy más, digamos, he sido más de producto e ingeniería y por el contrario, para mí mi base más suave es el diseño, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí es donde sí he visto cositas, pero no, no me pongan a diseñar algo así súper complejo, Pero con cloud, sí. pero con Nano Banana Ah, no, me bueno, encanta. Eh, y ya hay algo que me parece como muy clave aclarar acá, y es que el rol siempre ha existido. Entonces, si nosotros nos vamos a solo que anteriormente era más difícil llegar a eso, porque sí necesitabas esa M que tú dices, necesitabas tener como más conocimiento de en cada de área. cada área, exacto. Sí, 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 es Pero sí existían las personas que fundaban empresas y eran como los que en algún momento se llamaban super builders. Entonces, hay un libro muy bueno, no me acuerdo, lo voy a buscar para que lo pongamos en la descripción, que habla de el inicio de Airbnb y hablaban como el sitio en el que empezaron Airbnb, cuando fueron a invertir, se dieron cuenta que lo denominaban así, un super builder. Y un super builder es una persona que prácticamente podía construir lo que sea. Eh, y eso siempre ha existido. Solamente, como dices, se necesitaba mucho más conocimiento en varias áreas para lograr eso. Entonces, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial hoy en día? Es que permite acortar la cantidad de conocimiento que necesitas tener en esas áreas para que puedas convertirte en un builder. Y eso ya lo que hace es que logró abrir este rol que antes era muy selecto para este tipo de personas sí, como más que habían también construido más sus perfiles. brillantes Claro, también, sí, ¿no? exacto. Entonces, ha democratizado un poco más, que es una de las palabras que es de moda con esto, y es democratizar un poco más el acceso a poder ser un builder. Y ya decir, no, yo no me tengo que enfocar en un área, sino que puedo ser un builder y construir y entregar valor de principio a fin, que es algo que siempre hemos querido hacer. Y que sobre todo, digamos que esa área de más difícil acceso era la técnica. Sí, Porque claro, listo, no tengo que aprender un lenguaje y aparte, pues todo lo que implica crear un producto, ¿no? Como, bueno, que tengo sandbox, producción, los ambientes, que sí, deployo, que el PR, o sea, que un montón de cosas y uno es como, Dios mío, o sea, ¿qué horas va a aprender esto? Entonces, pues no me busco un socio sí, sí, sí. que sepa de eso y pues hacemos Y equipo. lo encierro por allá en una caja a que programe. O Pero contrato a alguien al otro lado del mundo. Pero sí, aunque yo mira que parte de lo que yo reconozco que hoy en día se necesita más, y no creo que sea más fácil o más complicado, pero son habilidades diferentes. Y una de esas es la de producto. A mí la de producto me parece Mm, que no es una habilidad que la gente pueda tampoco tener fácil porque requiere una capacidad de entender sistemas complejos. O sea, entender un problema también es entender un sistema complejo. de abstraer Claro, porque cosas. eso, tú llegas, como nosotros hemos trabajado, tú llegas y vas a ayudarlo a los restaurantes y tú al principio, como si lo ves de afuera, como a un consumidor, un comensal que le dicen, Mm. ¿cierto? Tú lo ves de afuera y te dices, no, pues eso es qué, eso es no cocinar y entregar el plato en la mesa, ¿cierto? Obviamente con una ignorancia, pero cuando tú te pones a decir, bueno, vamos a solucionarles un problema, entras a su mundo y logras ver toda la complejidad que tiene detrás de el tener un restaurante, ¿cierto? El tema de la logística, el inventario, los porcionamientos, los vencimientos, o sea, un sinfín de detalles y de cosas que tienen que ir en un sistema. Y para mí es esa capacidad de uno decir, wow, puedo ver el producto entendiendo el sistema complejo, es algo que para mí me parece que es difícil que la gente lo construye, lo tenga, y que también me parece más difícil de decirle a alguien cómo aprenderlo. Mm. ¿Sí me entiendes? Es como, ¿cómo Sí, sí. aprendes tú a ver?
problemas, cómo aprendes a ver los sistemas detrás de ese problema, que supongo que sí hay ejercicios y sí hay clases, sí hay cosas que puedes hacer para entrenarte, pero no es tan obvio y no es lo más fácil como si lo es de pronto aprender a usar JavaScript. Entonces, Claro, mira que, porque esta es una instrucción, ¿no? claro, Como, a la final, si lo super abstraemos, los lenguajes de programación son instrucciones. sí, Si lo que estoy haciendo es que le estoy dando una instrucción a una máquina para que me termine con algo acá. exacto. Ahora, ¿cuál es la instrucción correcta? Exacto, y que ahí es hacia dónde vamos, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poco de cómo construir esas habilidades, cómo ganar esas habilidades, pero antes de eso hablemos un poco de cómo las empresas se están reorganizando con este rol de los builders, ¿cierto? Si todas las empresas tenían como base, o la mayoría de empresas tenían como base esa triada que tú me hablabas antes Mm, y se colapsó, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la empresa del futuro, a tu parecer? Bueno, ahí digo que uno, pues también va a depender mucho como de la escala, ¿no? Entonces, hablábamos, yo resoné mucho pues como con esto, con lo que abrimos al inicio, como que bueno, alguien que construye, alguien que vende, Ujú, pero digamos que incluso antes de ir a, yo, bueno, voy a necesito como estos vendedores, pues como esta persona tiene esa capacidad de storytelling incluso, que también lo sí, hemos hablado, que es sí, muy importante para yo decirte, mira, es que esta es la solución claro. para tu problema. Pero a medida de que digamos que la empresa o el producto también va escalando, porque Ujú, habrá productos que son muy simples, hay otros sí, que pueden ser mucho más complejos, pues se van haciendo como estos dúos. sí, Y digo que empezaría como el dúo que se va complementando y a medida de que se van generando features, podemos ir generando dúos por features, porque es que a la ujú, final, y también es de lo que hemos hablado, y es que nosotros como humanos tenemos limitantes, sí, ¿cierto? Entonces, y también lo hemos visto cuando hemos trabajado que listo, uno muchas veces puede tener como el contexto de una plataforma muy grande, pero cuando tú logras coger un feature que puede ser pues bastante grosso y te especializas ahí, puedes mejorar mucho esa área. sí, Viceversa, que si yo intento como abarcarlo todo, ujú, entonces como que dependiendo de eso, pienso que podemos ir formando esas parejas que se vayan especializando más que por rol, sino por el feature o como por esta solución que yo quiero ujú. entregarle a, sí, a la gente o al mercado. Claro, claro. Yo lo que veo como poniéndolo muy táctico es, anteriormente tenías como los squads, más, como el concepto más famoso de squads que tenemos es el de Amazon, que la gente lo debe Mm, conocer, el de Two Pizza Teams, ¿cierto? Donde tienes un diseñador, un product manager, product owner, 3, 4 de ingenieros y ese es el equipo que trabaja en features, como tú lo estás diciendo. Pero lo que hemos visto es que vamos a pasar de esos roles tan funcionales a un rol de un builder, que un builder puede coger y hacer hoy en día ese trabajo de esas 4 o 5 personas y lo puede hacer de principio a fin. mm. Para mí eso es una manera va a ser una manera de de trabajar con mucha productividad, porque es lo que yo he visto en las empresas que más genera trabajo, o sea, que en realidad ni siquiera es el trabajo de lo que hay que hacer, es el trabajo de la coordinación entre humanos. A mí, Y cómo se comunica uno, ¿no? claro, También, porque hay sí, miscommunication. sí, a mí eso es algo que con el tema de la inteligencia artificial se ha vuelto muy famoso, que es todo el tema del prompt engineering Mm, y el context engineering. Pero hay algo que yo había notado con las organizaciones, con las empresas, y es que los buenos líderes, los buenos managers siempre siempre desde antes de la IA, tenían que tener presente prompt engineering y context engineering para los humanos, porque los humanos, sí, como que en sí, sí. cada uno de esos cerebros por ahí andando hay un LLM, y cada uno de esos LLMs tiene que tener la capacidad de hablar con el otro, compartir el contexto suficiente y dar la instrucción, el prompt, de tal manera que sea. Entonces, esto es algo que ya los buenos managers vienen pensando en esto desde hace mucho tiempo y es, ¿cómo haces eso? Y entonces lo que tenías que hacer es obviamente tener una capa de management, que lo que hacía el management casi siempre era eso, es una persona que está Coordinar. coordinando cómo esa persona toma una decisión, se la pasó a este, ta, 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 y es como todo el día ahí haciendo ese juego. Hoy en día, al colapsar estas áreas funcionales, vas teniendo una agilidad increíble porque ya con el contexto y el prompt de una sola persona va a ser suficiente para que pueda trabajar y entregar el valor en tu end. O sea, la velocidad, la velocidad obviamente la da en gran parte la IA que te codea, pero otra gran parte es colapsar esos handoffs entre el PM al diseñador, el diseñador al ingeniero, el ingeniero otra vez al PM, el PM. Eso, todo ese
esa Sí, articulación sí, que te acaba sí. que hacer es lo que más tiempo se llevaba. Y hoy en día eso se colapsa, entonces los tiempos no van a ser solo más rápidos porque la IA te codea, sino que van a ser más rápidos porque te permiten comprimir todos esos Claro, handoffs. porque no tienes un blocker aquí y otro Nada, allá, nada, ya eres tú solo, solito con el mundo. exactamente, y eso es increíble, eso da mucha velocidad. Y también, justamente hablando del rol de los managers, entonces, ¿cómo veo yo las organizaciones? Entonces, tú coges ese squad, entonces, normalmente tú tenías un equipo así de 6 personas con management y tenías varios equipos, ¿no? Porque a la final lo que conformaba esos equipos de equipos. Y tienes un equipo acá con 6, otro equipo aquí con 6, otro equipo aquí con 6. Y había otra capa de management que también se encargaba de cómo esos equipos se comunicaban entre ellos, Ujú, porque lo que hace este equipo tiene que ser un output de lo que hace claro, este otro. Y bueno, y así se iban como tejiendo las organizaciones. Obviamente eso ayuda a simplificar, porque ya va a haber menos management, porque necesita solamente que esta persona se pueda comunicar con la otra. Entonces, casi que está removiendo algunas capas de management y ayudando como a comprimir, a hacer más flat la organización. Y eso me parece que es también como están cambiando. Entonces, pasas de equipos de 4 personas a una persona, entonces ahí pues hay una reducción. Y lo segundo es que estás quitando la capa de management que también tenía que hacerle management a esas 5 o 6 personas. Entonces, se agiliza mucho el desarrollo que necesitas hacer al final, sí, la sí, construcción y la entrega de valor. sí, claro. Y aprendiendo a dar contexto y que si empezamos a porque aquí ya vamos a empezar a meter un poco como esas habilidades de qué necesito yo para ser un builder. Antes la habilidad técnica tenía un peso muy grande, Ujú, porque obviamente era como, bueno, los programas, wow, ujú, lejanos, ¿no? Y ahorita como ya podemos crear tan rápido, eso empieza a disminuirse, pero empieza a tener más peso lo que se le llaman como las habilidades blandas, y es como ujú, empiezo yo a tener una mejor comunicación, como tanto para mi equipo, porque entonces se reduce la capa de management, pero aún así debería de poder coordinarlos de una manera sencilla, ujú. y también para poder vender, Sí. ¿no? Antes de entrar como a las habilidades, a mí hay algo que me parece que es importante resaltar acá y es porque esto es algo que he estado pensando desde hace mucho tiempo sobre cómo todo el tema de la inteligencia artificial impacta o no a Latinoamérica, pues tú sabes, la misión del 5 y Ujú, todo esto. Y obviamente le doy muchas vueltas en si es bueno, en si es malo, en si es bueno, en si es malo. Obviamente no tengo la respuesta final, pero hay un punto preparando el podcast que me pareció muy interesante y es que a la final esta capacidad de poder crear, valga la redundancia, pero crear o formar más bien estos builders eh, es algo bueno para Latinoamérica porque vamos a poder colapsar esa brecha también técnica que hemos tenido en mucho tiempo, y la del idioma también. la del idioma, y vamos a poder entregar más valor end-to-end, requiriendo menos trabajo entre diferentes áreas, entre diferentes time zones, lo cual va a permitir que las empresas cada vez más busquen talento en cualquier parte del mundo porque van a poder ir más solos y el costo de management bajó. Mm, Entonces, no es que tengas que tienes un PM en Brasil, tienes un ingeniero en Argentina o en Colombia, entonces, claro, este es 2 horas más, este es 2 horas menos, aquí pierden horas, el tiempo. Eso ya no va a pesar tanto y yo creo que a la larga va a beneficiar mucho el ecosistema. Entonces creo que es algo que de lo que estamos preparando acá salió y quería como también Sí, dejarlo y también claro. sabes que he visto porque, mira, hicimos un evento la semana pasada con los chicos de Crafter Stations, creo que escuchen esto que les hice una mención bien bonita. Y resulta que, mira, que uno de los founders de ahí se ganaron una hackathon de Vercel. Ujú, Entonces, y digamos que uno habla y uno no se imagina que una persona de Latinoamérica, o sea, y pues lo hablo como que uno mismo se autolimita, ¿no? Como que, uy, que en la TAM se ganaron una hackathon mundial de Vercel. Entonces, como que uno piensa, no, pues eso en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, es muy bonito porque hemos empezado a visibilizar todo el talento real que hay en la TAM, que obviamente nosotros sabemos que existe y que también lo vamos descubriendo, ujú, porque también el solamente hecho de ir quitando estas limitaciones ujú. permite que la gente se motive a participar, se Sí, motive a crear,
que no lo vean como tan ajeno, que Ujú. incluso también yo te contaba que conocí eh, eh, en ese evento una chica que es antropóloga, estaba trabajando en arqueología y ahora está súper metida en temas de comunidades tech y creando cosas. Obviamente, ella me dice, pues igual yo no voy a ser pues súper Ingeniera, tech, sí, ingeniera ni nada, pero me pero gusta ver, ya puedo crear, ya sí, puedo crear. Incluso ya estuvo automatizando procesos en su trabajo como, total, como antropóloga. Y sí, entonces todo el mundo es como, ¿qué? súper Ahora bueno. ya eras la rara, ¿no? Súper bueno, sí, de acuerdo. Y hay otra pregunta que me gustaría responder antes de la pregunta de las habilidades y es, ¿cómo escalan los equipos de builders? Es cómo escalan las empresas con este nuevo modelo. Porque alguna pregunta que la gente puede tener es, listo, perfecto, vamos a llegar, cada vez la inteligencia artificial va a mejorar, entonces va a poder diseñar mejor, va a poder pensar en producto mejor y va a poder eh, desarrollar mejor, ¿cierto? Entonces no hay Ujú. duda que eso va a ir mejorando cada vez más. Entonces la empresa dice, entonces la gente podría decir, bueno, entonces el futuro sería simplemente las empresas de dos personas, o sea, una que venda y otra que esté construyendo. Y entonces la gente, dice, bueno, pero entonces, o sea, ¿para qué trabajar o para qué construir si las empresas van a tener esta figura? Y hay algo que me gustaría también analizar ahí, que lo Interesante. estuvimos preparando, y es no. Y eso va por un lado, que la tecnología cambia y evoluciona muy rápido, pero hay un problema en la ecuación. Hay una parte de la ecuación que no evoluciona rápido El y es ser el humano. humano. Nosotros nos vamos a convertir en el cuello de botella porque si tú entiendes O hoy en sea, la día, IA nos va a despedir a nosotros. ya te vamos a menos que tengan emociones, no, espero que no le vayan a poner a esas emociones ni deseos, pero el problema, lo que nosotros vamos a ver y nos vamos a topar, como te digo, piensa en los LLMs muy similar a como piensas en los humanos, Mm, y es, los humanos, ambos necesitamos contexto, pero la inteligencia artificial a través de la tecnología está logrando avanzar de una manera más rápida que el humano, y obviamente los LLMs tienen una ventana de contexto de millones. y 1 millón de tokens, 2 millones, bueno, eso va creciendo cada semana, sale el siguiente con más capacidad, más Y capacidad. además que se compiten entre ellos. Claro. Eso es, Exacto, entonces hoy en día uno de estos LLMs puede trabajar en un repositorio, no sé, miles de archivos, cosa que un humano ya le empezaría a pesar, ¿cierto? Y ya por eso es que tenemos equipos de desarrolladores y cada desarrollador tiene, no sé, 100 archivos que los que son los que edita y cada uno lo va dividiendo y pues así ibas componiendo grandes funcionalidades partiéndolo en cosas que sean absorbibles por el humano. mm, Ese ha sido como el principio de ingeniería base, ¿no? Tienes un problema grande, lo partes en pedazos que puedas solucionar por el problema de contexto humano, de la RAM humana, ¿cierto? De sí, la claro. memoria. Lo que te contaba ahorita, listo. Entonces nosotros lo que podemos hacer es tener equipos por Exacto, features. exactamente. Entonces, ahí es donde viene el tema de cómo escala. Y entonces yo te puedo decir, sí, en teoría yo podría hacer, trabajar en todo el producto, pero siempre llega un momento donde mi capacidad de contexto y mi capacidad de pensar, de tomar decisiones, que sigue siendo algo clave para el humano, se muere, ¿cierto? Se colapsa y empiezas a tomar malas decisiones. Porque en el momento en el que tienes que pensar ya en profundidad de cada una de estas cosas, tienes tantas que no logras hacerlo. Y ahí es donde también se rompe. O que te tocaría sumergirte un par de días para volver a agarrar Sí, contexto exacto, y despierto el contexto del... no, exacto, y ya tú otra vez pierdes la ventaja de velocidad, vuelves a ser lento, ¿no? Es como cada 10 días me demoro 8 días en volver a pensar en cada parte, ¿no? Pierdo el tema. Entonces ahí es donde los equipos van a seguir siendo muy importantes. ¿Por qué? Porque vas a poder construir estas empresas que obviamente sí van a ser menores, no van a ser de pronto de miles o cientos de miles como antes, pero sí van a haber muchas personas en una empresa que van a tener ownership de módulos, de producto, de líneas de producto, de features grandes, de proyectos grandes, donde van a poder trabajar con la inteligencia artificial, con todos los agentes de inteligencia artificial, yendo a profundidad en un domain, en un dominio, entendiéndolo mejor que cualquier otra persona, tomando las mejores decisiones sobre ese dominio y entregando un valor increíble por especializarse también en el dominio, ya no en la función, sino en el dominio. En eso es lo que te vas a especializar. Y eso es como algo importante. Por ejemplo, hablando de sistemas de originación de préstamo, eso es un dominio. Y a medida que tú trabajas ahí, te vuelves súper experto en eso, vas a tomar mejores decisiones en base a ese producto. Y alguien de afuera que bien puede hoy ser un builder muy bueno, que no tenga ese contexto de dominio,
que no sea tan especialista como tú en el dominio, no te va a ganar a ti. Tienen las mismas herramientas, pueden construir igual de rápido, pero tú puedes tomar mejores decisiones por esa especialización que tienes en el dominio. Y eso a mí creo que es algo que va a ser clave en cómo, entendiendo cómo van a escalar los equipos y que los equipos siguen siendo súper vitales para las empresas. Y que a la final ese también viene siendo el diferenciador para los productos, porque obviamente ahorita la competencia va a ser más salvaje, en el sentido de que, claro, tú puedes emular cualquier producto en Sí, días, pero pero lo que te va a hacer especial y eso que por eso empiezan como a abrirse muchos debates, ¿no? Como sí, porque digamos que el UX parte mucho desde cómo conozco yo ese usuario final, cómo conozco muy bien ese servicio o ese producto y lo que se quiere solucionar. sí. Entonces, a medida que yo tengo mejor entendimiento de lo que yo quiero solucionar, Ujú, pues voy a crear un mejor producto que como sí le da como al punto de ujú, dolor, claro, es el que va a sobresalir. exacto. Y ahí es donde vas a ver esas empresas que son muy expertas en su dominio salir adelante y coger una ventaja increíble. Y las otras que no se han especializado tanto en eso y que tenían un producto Sí, suave, como, bueno, funciona, esas funciona. van a morir porque sí, va a haber tanta competencia que el diferencial va a ser la capacidad que tengan las personas de esa empresa de abstraer el problema, de volverse especialistas cada uno en su problema y de solucionarlo mejor que cualquier otro lugar, de cualquier otra empresa. Que ahí es donde volvemos también y es cómo entrenamos esa, esa cualidad de producto. Eso es difícil de entrenar para mí. Pero sí, yo creo que eso es, y yo creo que ahí es donde hay para mí la gran tranquilidad de esto, ¿no? Y yo creo que la gente tiene que ver eso y es el día de mañana mi CEO no se va a quedar solo con la empresa, ¿cierto? Que mucha gente lo puede pensar. Y la razón puntual es eso, ¿no? El humano no avanza, no evoluciona ni una centésima de lo que evoluciona la inteligencia artificial y la tecnología. Nosotros vamos a seguir con nuestro problema de contexto y el que tenemos hoy en día va a crecer o va a mejorar de una manera marginal, Mm, eh, pero vamos a ser los mismos. Y eso nos va a permitir y nos va, por eso sí, por eso vamos a necesitarnos los equipos, necesitamos trabajar en conjunto, que vienen siendo, ahora sí para mí, pasaría al tema de las habilidades y las habilidades son esas y siguen siendo esenciales. Si tú te pones a ver esto que estamos hablando, ¿qué habilidades vas a necesitar cómo se diferencian las empresas? Se diferencian en esas habilidades de abstraer, de tomar decisiones, de trabajar en equipo, porque vas a poder construir estos equipos más pequeños, pero que tienen que generar una química sí, una increíble, sinergia buenísima total, para moverse. para moverse y para entender todos el problema, ser expertos del dominio y trabajar en sacar, o sea, claro, como tú bien lo dices, la competencia va a estar feroz y por eso los equipos tienen que ser tan buenos, entrenar tanto, trabajar tanto las habilidades de comunicación, las habilidades de trabajo en equipo, porque se vuelve así, ¿no? Se vuelve súper competitivo y tienes que entrenar, tienes que entrenar como los deportistas, tienes que entrenar durísimo para ser los mejores. Para ser los mejores, sí. Y sí, estaba, mientras hablamos, yo decía, bueno, yo diría que uno de los fundamentos para entrenar esa noción de producto, creo que al final también va mucho como con lo más esencial del ser humano. Entonces, por un lado es comunicación, ¿cierto? Ajá. Entonces, eh, muchas personas tienen muchas dificultades en comunicarse, pero no solamente por expresarse, Sí, sino por realmente sentarme y ponerte la atención sí, y de descifrar lo que tú quieres decir, porque es que muchas veces pues, uno habla y entre líneas dice unas cosas sí, también. Entonces eso es un arte que uno va desarrollando a través sí, del tiempo, pero diría que el producto, porque como tienes que abstraer y tienes que entender cuál es el problema para la solución, es indispensable poder generar esa, incluso es como un arte, ¿no? sí. Generar ese arte de yo poder traducir lo que el otro me quiere decir. Sí, sí, sí. Y sabes que yo siempre cuando pienso en estas cosas me vuelvo mucho más filosófico, Filosófico, claro, que eh, pero humanidades. sí, sí, sí. Pero yo veo mucho eso, ¿no? Y yo siempre he pensado que a medida que
la tecnología siempre ha colapsado trabajo, o sea, ha quitado trabajos, y que eso ha pasado ya en muchas ocasiones, hemos tenido eso en la humanidad, pues crea nuevos trabajos. Y yo hoy en día, con eso que nosotros estamos hablando, veo un problema gigante, ¿no? Y es que las nuevas generaciones cada vez crecen más aisladas Sí, y trabajan menos las habilidades de sociales. comunicación, las habilidades sociales, las habilidades de empatía, bueno, un montón de cosas que por cómo se ha ido se ha ido llevando la sociedad, que justamente hoy en día los humanos van a llegar a un nivel de productividad gigante gracias a todo esto, y la obsesión de la humanidad en los últimos años, 30, 40, 50, no sé, ha sido la productividad. Y entonces, obviamente, nosotros crecimos mucho en esta, En el y hustle. eso lo he dicho mucho en varios podcasts. Nosotros crecimos en esa era donde todo lo que nos bombardeaba era productividad, cómo ser más productivo, cómo hacerte más productivo, cómo no perder tiempo, cómo optimizar, cómo producir, ta, ta, ta. Y te vuelves, ¿cierto? Tú te vuelves como una máquina. Yo a veces me siento así de productividad, donde cada segundo de tu día lo tienes calendarizado, lo tienes organizado y eres una máquina de productividad. Obviamente los papás que tienen eso, ¿cierto? Ese tema, pues qué pasa con los hijos? Que los tienen que, como meter en una incubadora donde no tienen esa exposición social, donde están más solos, donde están en edificios, donde están en lugares. Y eso, obviamente, como que yo conecto todo eso y digo, bueno, son niños, son nuevas generaciones que sí, mucho más celular, mucho más televisión, mucho más todo esto, y que hoy en día eso es un problema. Y los problemas siempre dan oportunidades a que llegue la gente, algunos que se queden sin trabajo y lleguen y digan, wow, yo en realidad nunca quería hacer eso, a mí siempre me interesó esto, y a mí me interesaba esto, y ahora veo que es un problema a solucionar, y también veo que hay gente que me va a pagar, hay gente que fue muy productiva, que tiene mucho dinero y que me va a pagar por solucionarles este problema que crearon ellos dentro de su productividad. Sí. Mm. Y eso me encanta porque pues mi mente funciona así, yo veo oportunidades y yo digo, claro, esto es una línea de problema que hay, mucha gente pagaría mucho dinero para que ayuden a solucionar esos problemas, para poder entonces llegar y decir, listo, si estas son las habilidades que necesitan la gente del mañana, que estamos antes trabajando en contra de esas habilidades, ¿cómo alguien llega y me soluciona eso? Eso es algo que me parece súper interesante y como te digo, era un poco más filosófico y pronto de una vuelta más larga, Sí, igual, pero me parece que sí, es algo muy pero ahí interesante, volvemos a la mentalidad del builder, total. que no importa, tú puedes ser un builder sin inteligencia artificial, Ah, en el sí, sentido de que no importa la herramienta, o sea, listo, no necesito volver a hacer que los niños sean más sociables, listo, sí, que me invento, sí, etcétera, pero es porque viste un problema y lo quieres solucionar. exacto, exacto. Sí, esa es la mentalidad, eso es como te digo, eso es algo que yo siempre pienso, digo, bueno, ¿dónde están esos problemas interesantes para solucionar? Y eso sin duda para mí es un problema muy interesante. ¿Qué otras habilidades ves tú que necesitan los bebés? Yo diría que también flexibilidad, Sí, flexibilidad en lo que hablamos también al principio de no encasillarme en un rol, sí, porque a la final listo, yo puedo decir soy un builder, pero ese builder tiene muchas capas, ¿no? Entonces, como ese builder y yo puedo sacar, puedo, ah, se me fue la palabra, highlight, resaltar, resaltar, gracias. Puedo resaltar más gracias a ciertas características que ya tenía, de lo que hablábamos sobre el perfil M, ¿no? sí, Entonces, yo digo que, eh, tener esa flexibilidad de adaptarme es muy importante, porque como cambian las herramientas, cambia el problema, cambia todo. Eso hace que yo pueda realmente seguir buscando solucionar el problema sin importar qué está pasando en mi contexto. mm, buenísimo, buenísimo. Yo para mí sí, como rápidamente, para mí que es importante es toda esa capacidad de producto, que es detectar problemas, eso me parece que es interesante. ¿Cómo cultivas esa capacidad de detectar problemas? Yo siento que eso, y yo siempre me pongo filosófico, pero yo digo, ¿cómo la cultivo en mí? Yo creo que la capacidad de detectar problemas es una capacidad de volverte un poco más, no sé si la palabra es empático, o es la capacidad de entender los sufrimientos, ¿no? Como de las otras Mm, personas, porque ahí es donde hay los problemas. Cuando ves a alguien pasando la difícil, hay un problema. Y todo tener la capacidad de de entonarte, por decirlo de una manera, como con esa attune, no sé si, obviamente no sé la palabra en español, pero ponerte en sincronía con las sí, en necesidades de las demás, sintonía. en sintonía, Mm. es lo que estás
lo que tú buscas. Y obviamente, pues, estrategias para mí, es difícil yo decir que me voy a ver un curso y voy a desarrollar esa habilidad, pero para mí la práctica que me ha ayudado con eso es un poco la meditación, ¿cierto? Y es meditar sobre las otras personas, ser servicial, cómo ayudo, cómo mejoro. Y para mí eso siempre ha sido una clave que me ayudó a desarrollar esta mentalidad, leer estos libros, de cómo ser servicial, cómo ponerte en servicio a los demás. Creo que eso desbloquea mucho esa mentalidad justa de entender, cuando tú piensas cómo le puede servir a alguien, le estás solucionando problemas sí o sí. Y Y eso también es es algo como, clave. pues, ya hablamos de eso, como, como ir un poco, o sea, como ir más allá, porque incluso cuando uno está con un cliente y uno le dice, bueno, muéstrame tu flujo, tu día a día. Sí, Entonces ellos te empiezan a decir ciertas cosas, por ejemplo, es que esta sí. luz me molesta mucho y yo no quiero esta luz, pero uno ve que tiene un montón de cosas, entonces como que para mover la luz empiezan a hacer así, así, y se corren. Y uno con solo esa observación dice, no, pues que lo que necesita es que mueva el micrófono a la izquierda y ya puede quitar la luz. Entonces era como, o sea, muchas veces las personas ni siquiera ven Ujú, la complejidad o los problemas que le están causando otro problema. ujú. Entonces, esa capacidad como de uno obviamente es observación, pero también siempre digo, ¿cómo puedo Ir ir uno más más allá. allá? Ujú, Sí, como que total. no solamente como ven, cuéntame cuál es tu problema. Ah, mi problema es este. Ah, listo, no, o sea, Sí, ¿qué más hay detrás de ahí? Como sí. tener esa curiosidad también. Sí, hay algo, otra que me parece súper buena que la he visto mucho últimamente, es estas, bueno, hablemos del cuáles son las habilidades, comunicación y storytelling, contar Mm, historias. Eso es algo que me parece que es clave porque es algo que le gusta mucho al humano, las historias. Y yo pienso que comunicarse y storytelling es algo clave. La gente dice, ¿cómo lo desarrollo? Para mí, haciendo cosas que hoy tienen a la mano. Por ejemplo, para nosotros en algún momento es entender, hacer eventos y hablar en los mm, eventos. Usted desarrolla la capacidad de comunicación, hacer este podcast también, porque tienes que planear, tienes que crear una historia, tienes que pensar en cómo, qué temas hablas y sí, que sean interesantes. Entonces, todo eso te ayuda a entrenar. Y a la final decir, listo, este es el episodio, casi ya vamos, ya casi vamos al 100, ¿no? Ya casi mm, llegamos. ujú. Y eso es emocionante porque no es solamente como, sí, 100 horas, ¿no? Hay 1000 horas porque todo lo que preparamos y todo eso es práctica, 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 práctica. Pero la primera vez que tú te sientas en un podcast, la primera vez que lo hicimos, seguramente teníamos nervios, seguramente no nos expresábamos tan bien, pero ya al 100 tú adquieres una fluidez diferente, solo de la práctica. Y eso es bueno porque te sirve al siguiente momento en el que estés sentado con alguien hablando de pronto de un negocio importante, eso sale y sale ya tu capacidad de comunicarte más fluido, más suave. Entonces, eso ayuda mucho. Pero lo que yo he visto mucho, que me parece brutal, y yo digo, wow, para toda esa gente, bueno, yo pienso, si a mí me gusta la historia, yo soy un amante de la historia, si yo soy un amante de de la biología, ¿cómo me puedo expresar hoy en día con estas herramientas? Y yo digo, wow, yo he visto unos videos en Instagram que están construyendo con la IA de historias muy entretenidas, unos videos muy buenos, como de, y ya muy específicos en nicho. Por ejemplo, yo estoy siguiendo unos que hablan de casos de negocios, de la historia, de cómo la gente hizo movidas de negocios. Y sí, es alguien como que vio que hoy en día están las herramientas, es un historiador bueno que de pronto antes era profesor o algo así, y vio una nueva manera de monetizar, una nueva manera de poner su creatividad al servicio de los demás. Por ejemplo, yo ahora lo sigo y yo digo, claro, ahora cualquier persona que tenga como estas pasiones específicas de decir, no, yo soy el pro de los animales y voy y creo mis videos de animales, los enseño, veo cómo se comporta, todo con AI, narro y pum, claro, ahí estoy haciendo todo eso, ¿no? Pum, una capacidad, trabajando esa capacidad creativa, cómo cuento historias muy interesantes con mis personajes, o sea, eso me parece brutal, creo que está a la mano de mucha gente que nos está escuchando y diga, wow, es más, puede que siga trabajando en lo que estoy haciendo, pero esto me encanta y me gustaría en algún momento dedicarme a esto y lo voy a empezar como un side project. Y eso me parecería brutal, que la gente diga, ay, sí, mira, no había pensado lo que este man está diciendo. Y es, listo, uso varias herramientas de IA, me creo videos, me creo imágenes y me vuelvo un side project que eventualmente puede que se convierta en mi trabajo. Y voy a aprovechar esto que dices porque digamos que justo nosotros en Cinco tenemos varios eventos presenciales y también hemos hecho virtuales, pero justo ahora que estamos hablando de ser builders y que tú en especial
y lo que te decía, como ese contexto técnico, para mí ha sido una gran ventaja que has tenido. Vamos a hacer unos talleres de Lovable Ujú. para que la gente sepa cómo puede construir e Lo ir que quieran. perfilándose a ese builder, Sí, que puedan ir perfilando ese side project que quieren, para que se quiten como esa, porque uno muchas veces se limita, sí, incluso, y yo soy como súper honesta contigo, al principio o sea, yo como que me sentaba al frente del lavabo y yo era como, no, necesito tener como el prompt perfecto, ¿no? O sea, para mí, entonces yo primero, para mí fue más fácil jugar con Figma Make porque ya lo conocía, o sea, yo ya sí, sí, conocía claro. Figma y como que bueno, empiezo como con diseño y fui como escalando Sí, y yo ahorita me parece absurdo lo que uno puede hacer pues como con todas estas herramientas, ¿no? brutal. Entonces, queremos invitarlos, síganos en el 5 .io en Instagram, ahí vamos a contarles los talleres, vamos a tener el 21 y el 28 de marzo, Ujú. más adelante les contaremos y después tendremos otro en una fecha posterior, estamos definiendo con el lugar, Sí, entonces para que se animen y vean claro. cómo funciona esto real. Sí, real. Yo les voy a mostrar qué hago yo en el día a día en mi trabajo, cómo construyo yo a nivel profesional, personal, y también desbloquearles eso porque es como, wow, cuando aprendan esto, se les va a desbloquear dos cosas. Uno, una capacidad de tener un trabajo y ganar plata en una empresa. Y dos, la capacidad de hacer realidad sus sueños ya a nivel personal, lo que quieran, porque van a decir, bueno, yo puedo trabajar en esta empresa y hacerle esto, esto y esto, y también tirarme mis prompts porque quiero hacer algo que siempre he soñado para ayudar al negocio de mi mamá, al de mi papá, al de mi abuela, al de mi tío, al de un hermano, al de un primo, y lo van a poder hacer en un par de días. Y eso es lo que les va a encantar. Entonces, esto es verdaderamente como un espacio para transformar las vidas de las personas a través de esto. Y creo que va a ser algo pues muy bueno que todos puedan asistir y entender cómo funciona. Y bueno, ya como últimos puntos acá de nuestro podcast, para ti, ¿qué es lo que más grande que te llevas de todo lo que hemos hablado? Me emociona mucho la posibilidad que tenemos como región Latinoamérica Sí, de mostrar el talento que hay, el talento ujú, en ideas, el talento en producto, el talento en querer solucionar, el talento también de los A-players que somos. De ujú, verdad uno empieza a escuchar que en Latinoamérica hay un talento especial, hay un talento chévere con el que es bueno trabajar. sí, Entonces, me llevo eso porque o sea, es súper emocionante, también siempre conecta con la misión que tenemos. Entonces, que quienes estén escuchando esto, que en este momento se abran Lovable, tiren un prompt de lo que quieran, así sea como, hazme una app de citas para, no sé, para uñas, para, listo, sí, si la mamá tiene un negocio de esos, y háganle. listo, o sea, y literal se les va, o sea, usen ese prompt que les dije Sí, y van a tener con qué empezar. sí, sí, sí. No, total, total. Yo también me llevo eso y estamos en una época, una era que para mí es emocionante, energizante, porque creo que obviamente uno se ha conectado mucho con quién soy yo, ¿cierto? Y tú eso lo conoces. Pero también creo que es el momento donde muchas personas que han tenido como estos sueños y no han tenido la oportunidad de levantar millones de dólares de inversión, van a poder competir, van a poder competir y lo van a poder, porque esa capacidad que tienen esas personas de de poder pensar bien en los problemas, de entender un problema a fondo, de ser capaz de ver la solución, eso es algo que a otras personas el dinero no les va a poder dar, De ¿cierto? acuerdo. Y entonces sí es muy emocionante lo que se está abriendo, las oportunidades que se abren y bueno, creo que yo me llevo mucha emoción y como siempre, yo creo que parte de esa emoción es poder transmitirle este conocimiento a muchas más personas de la región para que veamos muchos builders, mucha gente con proyectos chéveres y pues por eso no se pueden perder las charlas, el podcast y bueno, todo lo que estamos haciendo, que es justamente para tener esa comunidad de builders gigante. ¿Listo? Nos vemos en un próximo capítulo de A5X. Recuerden seguirnos en Instagram, el 5.io, para que estén súper conectados con todos nuestros eventos. Hasta la próxima.